inicio el Robis pues te comenta acerca de las malformaciones congénitas y estas son las que vemos aquí en las diapositivas, como la hipoplasia pulmonar. En esta imagen podemos notar esta hipoplasia pulmonar, pues es la presencia de dos pulmones, pero pequeños, tanto en tamaño como en peso, y pues histológicamente se va a notar una reducción del número de acinos, de alvéolos. Histológicamente también se puede ver una diferencia abismal frente a un corte histológico normal de pulmón. Esta hipoplasia pulmonar también se puede asociar a lo que son oligohidramios, a pacientes pediátricos con hernia diafragmática, aquellos que también puede estar asociado a quiste renal y anencefali. En la hipoplasia pulmonar, pues va a ser el defecto del desarrollo de ambos pulmones y se debe pues a anomalías que comprimen el pulmón o también que puedan impedir su expansión normal, ¿no? Y por eso que también podemos ver que estos pulmones van a tener una expansión anormal, ya que van a estar asociados a ciertas patologías, como las vemos aquí. Por otro lado tenemos los quistes broncogénicos y estos quistes broncogénicos pues van a dependiendo de la estructura de la pared de los quistes, pues se pueden clasificar como broncógenos y microscópicamente estos quistes, todo quiste, bueno, y en esta oportunidad pues va a estar revestido por un epitelio. El epitelio es un epitelio respiratorio, es el de tipo cilíndrico ciliador pseudoestratificado. Además, en esta pared de estos quistes broncogénicos, pues vamos a encontrar glándulas bronquiales, hasta tejido cartilaginoso o también tejido muscular, pero de tipo liso. Y pues se pueden presentar como consecuencias de una comprensión de estructuras cercanas, podría ser la complicación. El secuestro pulmonar sin conexión con vías aéreas, pues pueden ser de dos presentaciones, extralobular o intralobar. El extralobar pues se ha visto con mayor frecuencia en lactantes y se presenta como una masa mediastínica normal. El de tipo intralobar pues esta se presenta en el interior del parénquima pulmonar, en niños mayores, en adultos, y va a ser bastante asociada a infecciones recurrentes. La telectasia puede producir zonas de parénquima pulmonar con carencia relativa de aire. Hay tipos de atelectasia, tenemos por resorción. Como vemos en la imagen, va a ser una obstrucción completa y se presenta una secreción bronquial. En bronquitis puede ser también asociado a cuerpo extraño o también por neoplasias. Este proceso es reversible. Por compresión, pues esto se presenta como un espacio pleural con líquido. Hay derrames a nivel de esta zona y está asociado con una insuficiencia cardíaca congestiva, además también con neoplasias. Podemos hallar no solamente este tipo de derrame, sino también puede ser acompañado de tipo sanguinolento, sangre, y esto es debido a una ruptura de aneurisma. Y si no es pues líquido o sangre, pues podría hallarse aire, presencia de aire, y generar una atelectasia por compresión, y este término se denomina como neumotórax. Este proceso también es reversible. Por contracción, la atelectasia por contracción pues tiene cambios fibróticos que va a impedir que el pulmón se expanda de forma adecuada, ¿no? Podemos ver en la imagen, es un pulmón bastante reducido y este proceso ya es irreversible. La lesión pulmonar aguda pueden progresar neumonías intersticiales agudas o síndrome de distrés respiratorio agudo. Aquí contempla lo que es el edema pulmonar. Un edema pulmonar pues va a ser causado por procesos hemodinámicos y por lesiones microvasculares. Entonces, va a ser pues el edema de pulmón la salida de una cantidad excesiva de líquido intersticial que se va a acumular sobre todo a nivel de cada alveolo, ¿no? O de cada espacio alveolar. Y un corte histológico de edema pulmonar es visto de esta forma, coloreado con metoxilina. Alvéolos aumentados de tamaño que dentro o otro espacio en su zona interior
pues se llega a encontrar este material, ¿no? El líquido que se hace de un color pues bastante eosinófilo, material proteínas. Entonces un pulmón con edema pues se hace bastante pesado, húmedo. Hay crepitantes en las bases cuando se realiza la clínica. Y pues estos espacios aéreos se encuentran con precipitado rosa granular, como estamos viendo acá en el corte histológico. Patológicamente, en la forma crónica, pues también se asocia con fibrosis intersticial, hay presencia de macrófagos, como siderina. Y estos macrófagos pues se hallan fagocitando en pigmento de algunos glóbulos rojos, ¿no? Y pues puede conllevar a un síndrome de distrés respiratorio agudo. El síndrome de distrés respiratorio agudo o síndrome de dificultad respiratoria aguda va a ser una manifestación de una lesión pulmonar aguda. Entonces, la manifestación histológica pues, de estas enfermedades va a ser el daño alveolar difuso. Esto se puede iniciar con una lesión de los neumocitos, ¿no? También del endotelio pulmonar, lo que va a originar pues, que se presente un círculo vicioso y de esta manera generar en los pulmones una inflamación o un daño pulmonar. En la radiografía de tórax pues, se ven infiltrados bilaterales, hay infección sobreañadida y la mortalidad de los pacientes representa un 60%. Entonces, en cortes histológicos podemos ver pues, un pulmón con neutrófilos, macrófagos, y patológicamente pues, se puede activar lo que son los radicales libres, las enzimas, las citocinas y los oxidantes. Entonces, aquí también este síndrome de estrés respiratorio, el surfactante se pierde y va a conllevar a que el paciente pueda generar una atelectasia más edema. Hay fases de este síndrome, la fase aguda, pues en esta fase los pulmones son firmes, son de color rojos y en caso se llega a hacer una necropsia, pues podemos también describir la macroscopía de cada pulmón, dependiendo de la fase. Y pues son pesados, porque ya que cada alveolo pues, en su espacio contiene líquido, ¿no? La fase proliferativa organizativa, pues aquí en nuestros cortes histológicos vamos a ver fibrosis intersticial, además de infecciones bacterianas. Estas infecciones pues, se pueden reconocer también por la presencia de las células inflamatorias o también por presencia de ciertos microorganismos como pueden ser bacilos u hongos, ¿no? La neumonía intersticial aguda pues va a ser de causa desconocida, tiene una mortalidad de un 50% y la supervivencia pues es como una enfermedad crónica. Las causas del síndrome de dificultad respiratoria aguda son por aspiración, esto sobre todo en los pacientes adultos mayores, o también otra causa, quemaduras, cirugías de revascularización coronaria. Estos son pues, pacientes ya con otras patologías añadidas, lesiones torácicas o contusiones pulmonares o traumatismos. Inflamación del páncreas por una pancreatitis también podría generarse un síndrome de dificultad respiratoria. Por inhalación de grandes cantidades de humo, inhalaciones de otros gases tóxicos, por traumatismos mayores, por ahogamiento, por neumonía, embolia pulmonar, las principales, ¿no? Y aquí vemos otros tipos, otras causas, pero que son en menor frecuencia. Entonces aquí vemos un corte histológico de pulmón, donde se nota el daño alveolar difuso. Todos estos, cada uno de los espacios con una pared representa un alveolo. Este corte histológico pues es diagnosticado como un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Notamos alveolos colapsados, también presencia de células inflamatorias, ya sean linfocitos, neutrófilos, dependiendo del estadio, y además presencia de macrófagos, o conocidos como histiocytos. Además, vemos estas membranas hialinas que también va a ser característico de hallar en estos cortes histológicos de un pulmón con un síndrome de dificultad respiratoria. Las enfermedades pulmonares son clasificadas como obstructivas y restrictivas. Las obstructivas, como notamos aquí, pues las más frecuentes van a ser el enfisema, la bronquitis crónica, el EPOC, el asma, las bronquiectasias. Y en el grupo de las restrictivas, pues pueden ser por desórdenes en la pared torácica. Esto pues con un pulmón normal, pero el paciente tiene lo que es la enfermedad de una obesidad mórbida, enfermedades pleurales o desórdenes neuromusculares.
El grupo de enfermedades intersticiales pulmonares agudas y crónicas pues está representado por un síndrome de distrés respiratorio agudo, por neumoconiosis, fibrosis intersticial y enfermedades infiltrativas. Entonces, pues aquí hablaremos de cada una de estas enfermedades que hemos visto en la diapositiva anterior. El enfisema y la bronquitis crónica, pues a menudo estas patologías se agrupan en un ámbito clínico bajo la denominación de POC, ¿no? Entonces ya sea enfisema y bronquitis crónica, pues puede ser catalogada como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o conocida como EPOC. Entonces, este grupo de enfermedades pulmonares obstructivas, pues, como hemos ido mencionando, el enfisema, bronquitis crónica, asma, las bronquiectasias, pues cada una de estas patologías pues tienen ciertas características histopatológicas y también clínicas distintas, ¿no? Entonces hay que también saber diferenciarlas desde la clínica. Y en este caso, que es el enfisema, pues el enfisema está definido como un aumento normal y permanente de los espacios distales con una destrucción de las paredes alveolares, además de añadida de la fibrosis. Hay enfisema panacinar y el enfisema centroacinar. El centroacinar pues, se cataloga como una destrucción y dilatación de las paredes centrales. Esta respeta las zonas distales, ¿no? Que viene a ser esta porción. Entonces, aquí nos hallamos en la zona central y son afectados los acinos lobulares, tanto de la parte superior como en la zona del vértice. Los centroacinares pueden ser asociados con bronquitis crónica. La paracinar, pues esta es de una dilatación, una destrucción uniforme del acino, pero en la zona distal, ¿no? Y puede estar asociada al déficit del alfa-1 antitripsina. Tenemos la tipo paraceptal, estas también se pueden hallar en los acinos distales, pero se va a hallar asociada a fibrosis, a cicatrices, o el paciente pues, tiene la consecuencia de presentar un neumotórax espontáneo. Entonces, eso les comentaba que enfisema más bronquitis crónica, pues va a ser una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y puede ser, pues, sobre todo el principal causante de estas patologías, el consumo prolongado del cigarrillo o del tabaco. En los cortes histológicos, pues hay espacios alveolares aumentados de tamaño, como vemos en esta imagen. Los tabiques van a ser delgados, hay capilares comprimidos, como estamos viendo en las imágenes. Los pulmones macroscópicamente se hacen bastante voluminosos y puede haber ruptura de espacios aéreos, además de zonas de hemorragia que se pueden encontrar. Entonces, pues, el principal causante es el tabaco, la nicotina, que va a actuar pues, como un agente tóxico, generando pues unas especies reactivas del oxígeno y activándose lo que son los radicales libres, ¿no? Todo esto pues a nivel pulmonar, de parénquima pulmonar, dañando lo que es la zona alveolar. Generando este daño tisular hay una desactivación de las antiproteinasas, deficiencia también de la alfa-antitripsina. Hay aumento de las tasas de los neutrófilos, que también se puede ver pues, esta presencia de células inflamatorias. Y puede ser por deficiencia también congénita, este tipo de enfisema. La bronquitis crónica clínicamente se presenta en el paciente como una tos persistente con expectoración por más de 2 años consecutivos o también a los 3 años. A nivel, como vemos aquí, a nivel de vía aérea, pues esta bronquitis crónica se caracteriza por una irritación crónica y generada por el humo del cigarrillo. Histológicamente, tenemos acá un bronquio normal y una bronquitis crónica, donde se nota una hipersecreción de moco con hipertrofia de glándulas. Esto va a ser un corte histológico que se podría notar esta hipertrofia de glándulas. Hay metaplasia de células caliciformes, infecciones que se pueden también acompañar, como infecciones secundarias, edema en las membranas y formación de moco, más inflamación, más fibrosis. Entonces, este proceso pues, va a generar en el paciente esta tos persistente. Y no solamente la tos, sino va a ir acompañada con expectoración. El asma va a ser un trastorno de tipo crónico de las vías respiratorias
Vamos a ver pues que puede ser también catalogado como un broncoespasmo reversible de la tráquea y bronquios por la hiperreactividad del músculo liso. Una vía aérea normal y a una vía aérea con la patología asmática. Puede ser de forma alérgica, que son las más frecuentes, por antecedentes familiares, por antígenos ambientales y por respuesta inmunitaria a la inmunoglobulinaria. En cortes histológicos, en la que es de tipo alérgica, pues se puede ver gran cantidad de eosinófilos, ¿no? Pues, que pueden ser también agrupados como desechos granulares o cristales de Charcot-Leydig. Además, se suman no solamente la presencia de eosinófilos, sino también edema, secreción de moco y reclutamiento de leucocitos. La de tipo no alérgica, pues está de tipo, va a ser asociada a infecciones, puede ser también generada o también exacerbada por irritantes químicos o fármacos. Esta, pues, a comparación de la alérgica, no tiene antecedentes familiares ni tampoco la participación de la IG. La no alérgica está asociada a la teletasia, fibrosis, hipertrofia musculobronquial y granulación mucosa. Y en corte histológico en un pulmón con asma, pues se ve evidentemente la reducción del tamaño de cada bronquiolo o de cada zona o vía alveolar. Y alrededor zona de fibrosis. La bronquiectasia se puede asociar a enfermedades hereditarias, en este caso la fibrosis quística, que es bastante frecuente en las malformaciones congénitas pulmonar a nivel pulmonar. Además, también se asocia a obstrucción e infecciones como puede ser neumonía, aspergilosis, tuberculosis o pacientes con enfermedades sistémicas como la artritis reumatoide. Las bronquiectasias se caracterizan por una inflamación bastante exuberante, excesiva o severa. Hay inflamación mixta, presencia de neutrófilos, linfocitos y zonas de fibrosis alrededor de cada bronquiolo. En este caso, de un bronquiolo terminal. El grupo de enfermedades pulmonares restrictivas, estas tienen de una etiología o una causa desconocida, se presenta como la reducción de la expansión del parénquima y esto es por disminución de la capacidad pulmonar normal. El paciente pues va a presentar una disnea, una sensación de falta de aire, disminución del volumen pulmonar y la radiografía se presenta como esta imagen con un infiltrado difuso que es opaco tanto para el pulmón derecho como izquierdo y se genera hasta un vidrio deslustrado. Esto también lo vamos a ver con mayor exactitud cuando llevan en lo que es pues, radiografía de patologías pulmonares. Bueno, en cortes histológicos se van a notar inflamación crónica difusa y fibrosis intersticial, que también pues, es semejante a lo que ya hemos visto en las otras patologías. La fibrosis pulmonar idiopática se genera una fibrosis que es progresiva, hay además hipoxemia en los lóbulos inferiores, que es esta porción, estos son los lóbulos inferiores, destrucción pulmonar y puede ser también con una imagen radiológica, la conocida imagen de panal de abejas. Entonces, esta expansión de los alveolos pues, puede generar espacios quísticos o una hiperplasia epitelial. La neumoconiosis, este término pues, se utiliza sobre todo para describir la reacción de un pulmón que no es neoplásico ante la inhalación de polvos minerales que se van a encontrar en los entornos laborales. Hay variedades como la antracosis, que es generada o causante del carbón, la silicosis por el sílice, la asbestosis por el amianto, la beriliosis por el berilo. Y macroscópicamente, pues un paciente de una necropsia vamos a tener aquí pulmones bastante negruzcos, pigmentados, y esto va a ser muy característico pues, en los pacientes que trabajan en las minas, sobre todo se ve este caso. Y bueno, en los pobladores también en la ciudad de Lima, ya que esta ciudad pues, es bastante contaminada por encontrarse bastante contaminado el ambiente, ¿no? Ahora aquí tenemos un corte histológico de pulmón y lo que notamos claramente es este pigmento que es de color marrón o negruzco y es bastante extensivo la presencia de este pigmento a lo largo de todo el parénquima pulmonar.
Además, pues, de algunos vasos congestivos o zonas de fibrosis, y estas zonas de fibrosis también hacen que se reduzca la expansión de cada alveolo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que el grupo de neumoconiosis generado básicamente por lo que es el polvo de mineral, por orgánicos, gases, por vapores. Y la exposición, pues no solamente es con menor tiempo, sino tiene que ser más de 2 años. Es ahí donde los pacientes pueden presentar cierta clínica o cierta dificultad respiratoria o expectoración que también podría estar asociada con este tipo de neumoconiosis. Y bueno, cuando llega pues la partícula, el pigmento a nivel alveolar, como un alveolo, pues lo que se trata de hacer es que el alveolo o el macrófago alveolar pues fagocitar este pigmento, ¿no? Si es de menor cantidad, pues en un principio no habría patogenia, no habría problemas, sino que si es bastante la cantidad inhalada de estas partículas, pues va a generar la patología, ¿no? La neumoconiosis en sí. Y entonces genera también la activación de los factores fibrogénicos, la activación de los factores tóxicos, hay factores proinflamatorios, entre ellos las interleuquinas. Y con el tiempo, pues después de esta exposición de los 2 años, se va a generar una fibrosis. Entonces, la presencia de esta fibrosis, pues hace que se reduzca el espacio alveolar del intercambio gaseoso. Enfermedades pulmonares causadas por contaminantes atmosféricos. Y aquí nuevamente recordamos la silicosis, la siderosis, la enfermedad del minero, la varitosis, la beriliosis, por estaños, la estañosis y metales pesados o también por aluminio, pueden ser estos agentes tóxicos que van a presentarse pues sobre todo a nivel alveolar, ¿no? El daño es a nivel alveolar, esto es en el caso de una neumoconiosis, en el caso de una silicosis también a nivel alveolar se ve este pigmento, esta partícula extraña que va a generar pues en el paciente esta fibrosis o esta patología pulmonar que va a ser no evolutiva, ¿no? En los cortes macroscópicos, como vemos aquí el pulmón ya de necropsias, pues nuevamente notamos que estos pulmones se ven bastante pigmentados de un color negruzco. Y no solamente es a nivel de parénquima pulmonar, sino también a nivel de las vías respiratorias, como son los bronquiolos principales, los bronquiolos terminales distales. Y vista desde la parte superficial o de la superficie, pues también se puede reconocer estas líneas de coloración negruzca que pues va a ser básicamente lo que es el pigmento, ¿no? Y en el corte histológico también nuevamente vemos pigmento negruzco en este caso, y antracosis, y aquí podemos reconocer en la imagen radiográfica este infiltrado difuso, sobre todo en los lóbulos superiores. Desde la zona fibrótica, en nódulos, zona de fibrosis, alrededor vemos alvéolos, aunque todavía se encuentran conservados, y aquí pues esta zona central, lo que más representa es la zona de fibrosis coloreada de rosa o con eosina, alrededor pigmento. Entonces macroscópicamente, en corte histológico, vemos los bronquiolos terminales que van a estar también cargados de este pigmento. Enfermedades vasculares que se presentan a nivel pulmonar, tenemos lo que es la embolia pulmonar y el infarto de pulmón. Estas patologías son asociadas con hipertensión pulmonar, con aterosclerosis o con trombosis venosa profunda. Además, también por neoplasias y por traumatismos que pueden estar asociados con una embolia pulmonar o un infarto de pulmón. Los cortes histológicos que estamos viendo aquí, se trata de un vaso que se encuentra en parénquima pulmonar y aumentado de tamaño, ya que dentro de este vaso vemos un émbolo adherido hacia la pared vascular. Macroscópicamente también se puede reconocer estos émbolos de pulmón, obviamente de pacientes con necropsia. Infecciones pulmonares, aquí tenemos pues
cierto cuadro de síndromes de neumonía relacionados a infecciones pulmonares. Aquí, sobre todo, lo más frecuente son las neumonías, ¿no? La neumonía adquirida en la comunidad, que van a estar pues ocasionadas o generadas por agentes o por microorganismos, en este caso por estos bacilos, como es el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae, también tenemos la Moracella, Staphylococcus aureus, entre otros, que pues los principales son los más frecuentes como agentes. Tenemos la neumonía atípica adquirida en la comunidad. Estas atípicas pues también reciben otro tipo de tratamiento a comparación de la adquirida en la comunidad aguda. La típica es más frecuente ocasionada por el Mycoplasma pneumoniae. Además también tenemos aquí por la clamidia, ¿no? Entre otros. La neumonía nosocomial, pues esto, como en su nombre bien lo dice, es la neumonía que se ha adquirido dentro del hospital o que el paciente ya ha sido pues, hospitalizado por más de 10 días, 10 a 15 días. Y aquí los bacilos pues, son pertenecientes a las enterobacterias. La neumonía por aspiración, esto les comentaba que es más frecuente en los pacientes adultos mayores, ¿no? Ya sea en casa o que se encuentren en los hospitales, pues también pueden presentar una neumonía por aspiración. La neumonía crónica, aquí tenemos por estos agentes como la nocardia, la actinomisis, que pueden generar una neumonía crónica. La neumonía necrosante, ya sea pulmonar, ocasionada por bacterias anaeróbicas, o también como Staphylococcus aureus, entre otros. Y la neumonía en el huésped inmunodeprimido, esto generado por la presencia de este microorganismo como es el citomegalovirus, o también por neumocistis, en este caso la carini o la girodesia, entre otras. Entonces, estos pacientes con neumonía en general presentan acumulación de secreciones, hay disminución de la función fagocítica del macrófago, que también se podría pues, exacerbar por el consumo excesivo de tabaco o como el alcohol. Estos pacientes también pueden presentar defectos de la inmunidad innata y de esta manera hace que la infección pulmonar pues, se agrave mucho más, ¿no? La neumonía es macroscópicamente, desde este aspecto podemos clasificarla como congestiva, que se ve dentro de las primeras 24 horas. Tenemos la de tipo de hepatización roja, y macroscópicamente este pulmón se ve pues con su neutrofílico y presencia de eritrocitos, y la coloración de este pulmón se ve pues de color rojo como se cataloga, ¿no? Una hepatización roja. La hepatización gris ya se ve de color pues gris, valga la redundancia, y cortes histológicos se va a notar pues que los eritrocitos se desintegran y además de acompañado de un exudado fibrinoso supurativo. Y cuando hay resolución, pues ya hay una degradación enzimática y celular del exudado. Complicaciones de la neumonía, pues pueden ver en el paciente lo que es un empiema, unos abscesos, fibrosis o generar sepsis, ¿no? Para ello, pues es necesario, antes de que sea mortal o presentar una sepsis, dar tratamiento, ¿no? Dependiendo, pues, también la asociación con la clínica, ¿no? En cortes histológicos de neumonía se va a ver, pues, aquí los alveolos, estos espacios alveolares están llenos de infiltrado inflamatorio leucocitario y también vemos el infiltrado inflamatorio en un intersticio. Las patologías granulomatosas a nivel pulmonar pueden presentarse lo que es la sarcoidosis. Es una etiología desconocida. En cortes histológicos de una sarcoidosis, pues se va a poder ver como una formación de granulomas, estas áreas modulares son los granulomas, pero no calcificantes, que quiere decir con esto que no vamos a ver pues necrosis de tipo gaseosa, ¿no? Los afectados en los pacientes, pues sobre todo van a ser en las mujeres, de etnia blanca y también de etnia negra. Entonces, pues en estos cortes histológicos también se puede ver agregados de macrófagos, de linfocitos T, de tipo CD4, generando una alveolitis linfocítica. Entonces, todo esto pues a presentarse como una sarcoidosis o una patología granulomatosa. Esta patología es progresiva, puede remitir o también resolverse.
La tuberculosis, que es bastante frecuente en nuestro medio, es la segunda patología que se puede observar pues, a nivel de Latinoamérica o en Perú. Hay pacientes que van a tener pues, cierta característica, ya sea por la edad o también por la malnutrición que podría también generar o presentar una tuberculosis, ¿no? Y esta patología pues va a ser ocasionada por el Mycobacterium tuberculoso, o conocido también como el bacilo de Koch. Y principalmente este bacilo pues se ubica o se localiza en los pulmones, pero puede afectar otros órganos y esto puede ser también presentado o catalogado como una tuberculosis biliar. Aquí tenemos lo que es el agente causal, el Mycobacterium tuberculoso, que se puede ver en un 98%, sin embargo hay otros tipos de micobacterios como el bovis, el capre, la bovina, pero es menos de un 2%. Este bacilo se puede llegar a reconocer con histoquímicas como es el Zell-Nielsen. En un corte histológico sí podríamos reconocer a este bacilo, que es un bacilo alcohol ácido resistente, como una estructura alargada, y con esta tinción de Zell-Nielsen pues se va a ver de un color más que nada de tono rosa intenso o un rosa fucsia. Estos bacilos pues es un gran positivo. No es porulado, es un intracelular y es un aerobio estricto. Entonces, en la infección de la tuberculosis, pues el agente causal es lo que le produce la enfermedad. Un reservorio y una fuente de infección es donde se aloja el agente causal. Entonces, tenemos el reservorio, que va a ser fundamental para el Mycobacterium tuberculoso. En los mecanismos de transmisión, pues es mediante las gotitas de plug. Entonces, también vamos a tener que ver que los bacilos de Koch, en un número de 1 a 3, van a formar núcleos que van a estar presentes en estas pequeñas gotitas y van a ser absorbidos por el individuo susceptible, donde se llegan a depositar a nivel alveolar. Entonces, cuando el hombre infectado enferma, se convierte ya en una fuente de infección. Un tuberculoso bacilífero va a contagiar entre 10 a 20 personas. Alrededor del 10% de ellos se enfermará y generará pues, nuevos contagios de tuberculosis. Y el enfermo se hace mucho más contagioso cuando tosen. Pues es necesario que utilicen la mascarilla, tanto el individuo con la tuberculosis como también las personas que se encuentran a su alrededor. Los factores de riesgo en los individuos, en los pacientes, es el hacinamiento, ¿no? Estar o vivir en una vivienda más de 4 personas en un solo cuarto, pues puede también ser un factor de riesgo. En los albergues, también la malnutrición, pacientes provenientes de regiones de alta prevalencia, donde encontramos mayor cantidad de tuberculosis, en contactos intradomiciliarios, los excluidos sociales, y también otro factor de riesgo es la edad en niños menores de 5 años o ancianos más de 65 años. Y las condiciones asociadas con mayor susceptibilidad, pacientes que tengan VIH, diabetes, neoplasias, alcoholismo, drogadicción, estos pacientes tienen mayor susceptibilidad a contraer una tuberculosis. Va a existir mayor riesgo de transmisión en contactos íntimos prolongados. El riesgo de pasar de infección a enfermedad depende de una serie de factores, como son los factores ya sea del bacilo, del ambiente o también del huésped. Depende mucho. Los factores del bacilo, pues en lo que es bacilo, es la virulencia de la cepa bacilar, la característica de del microorganismo, ¿no? Es un tuberculoide o la de los otros 3 tipos. En cuanto a lo que es el factor del ambiente, el hacinamiento, ¿no? Entonces también debemos ver que esto no debe suceder, ¿no? En un solo cuarto, la convivencia de más de 2 personas. Los factores del huésped, pues tiene mucho que ver la edad del paciente, las edades extremas, si es menor de 5 años o mayor de 65, la desnutrición, consumo de tabaquismo, de alcohol o también de comorbilidades como es la SIDA, el diabetes. O aquellos que usan
drogas inmunosupresoras, esto es en el caso de los pacientes que tienen neoplasias malignas, ¿no? O aquellos pacientes con tratamiento antituberculoso previo, que pueden ser resistentes en el caso no hayan cumplido el tratamiento ideal antituberculoso. Entonces, los bacilos, pues una vez que un paciente como reservorio contagia al que se encuentra al lado, pues vamos a ver que los bacilos ingresan directamente hacia la zona alveolar, generando una reacción inflamatoria inespecífica, y dentro de las 48 horas hay respuesta monocitaria, hay presencia o activación de macrófagos. Hay bacilos de todas maneras destruidos en el mismo sitio de inoculación. Sin embargo, hay otro grupo de bacilos que siguen viviendo en el interior de los macrófagos. Y los bacilos permanecen activos, latentes, pero sin progreso. Entonces hay que recordar también este término de la primoinfección, que ocurre cuando una persona va a entrar en contacto por primera vez con el bacilo de Koch. Macroscópicamente esto es un pulmón con tuberculosis, y lo que se ve macroscópicamente es esta zona como un material pastoso tipo el queso, y esto se trata de la necrosis gaseosa. Además se ven macroscópicamente áreas cavitadas como si fueran quistes, pues estas son las cavitaciones que ha dejado la lesión del bacilo o de la tuberculosis. Radiográficamente también se va a ver la lesión con un patrón intersticial, un reforzamiento iliar. Y aquí en la zona del lado derecho, en la imagen vista desde la superficie del pulmón, se ven bastantes zonas de necrosis, es la necrosis de tipo gaseosa. Hay que recordar también los tipos de necrosis, en este caso la de que es de tuberculosis pulmonar, pues es una necrosis de tipo gaseosa, y macroscópicamente se ve con estas zonas pigmentadas amarillas, ¿no? Y un corte histológico, perdón, corte longitudinal macroscópico, se va a ver pues esta zona de material bastante pastoso de color amarillo. Y si le hacemos un corte histológico a nivel de esta área afectada, se va a notar un granuloma. Y este granuloma tiene una necrosis de tipo gaseosa en la zona central. Alrededor, presencia de histocitos, de macrófagos. Estos son las células gigantes de tipo Langerhans, y estas pues anteriormente se catalogaban como patomosmónicas, ¿no? Encontrábamos a las gigantes de tipo Langerhans, y estas son consideradas pues la agrupación de los histocitos, y se puede hallar alrededor de cada granuloma. Más cortes histológicos del pulmón con tuberculosis. Vemos la zona eosinófila central, es la necrosis de tipo gaseosa. Alrededor la corona de linfocitos, histocitos y presencia de células gigantes. A mayor aumento, células gigantes, en esta imagen, presencia de histocitos, linfocitos, y esta porción, la necrosis gaseosa. Entonces, con esta imagen, como nos gustaría verla en este corte histológico, pues si no lo tienen claro aquí, podemos reconocer nuevamente la zona amarilla, necrosis gaseosa, que también puede estar acompañada con calcificación en la zona central. Las células gigantes, que vemos sus núcleos, se hacen en forma de herradura. Esa es la característica de esta célula gigante de tipo Langerhans. Hay células plasmáticas, hay linfocitos y también células epitelioides, como también fibroblastos y fibras de colágeno. Entonces acá también tenemos otro término del complejo de Ghon. Macroscópicamente vemos aquí. El complejo de Ghon pues se ve como una zona cicatrizada por fibrosis y calcificación, y esto se presenta en los 6 meses. Notamos esta porción amarilla, viene a ser la presencia de un granuloma, y aquí vamos a ver aquí atrás. Bueno, el complejo de Ghon se fibrosa y se calcifica, entonces esta calcificación se denomina como complejo de Ranke. Tiempo después de la infección, las lesiones latentes. Vamos a ver en complejo primario, el pulmón pues presenta calcificación en el ganglio linfático y también a nivel pulmonar. La tuberculosis primaria progresiva,
que se va a presentar en un 5% con una diseminación hematógena masiva. Y pues no solamente se instaura a nivel pulmonar, sino pues puede ser a nivel meningio, cerebral. Y ya cuando es sistémico la infección, pues se conoce como una tuberculosis miliar. La tuberculosis secundaria se va a ver con unas lesiones obstructivas calcificantes localizadas. Como vemos, tenemos cavidad, calcificación y cicatriz, que puede ser ya sea pulmonar o extrapulmonar. Las localizaciones no solamente es a nivel pulmonar, también puede ser a nivel pleural, a nivel de articulaciones, esta es la enfermedad de Popp, que se encuentran los bacilos a nivel vertebral, a nivel del sistema nervioso central, los ganglios también pueden estar infectados por este bacilo, a nivel de mama, a nivel genitourinario. Entonces, si vemos pues en varios órganos, eso es diseminado, una infección diseminada y se conoce como una tuberculosis miliar. Entonces el mal de Bohr a nivel de la columna vertebral. Y el diagnóstico pues se va a hacer mediante microbiología con cultivos y también un corte histológico, ¿no? Si se adquiere la muestra de tejido tisular, pues se puede hacer la coloración con esta histoquímica que es el CNS y reconocer los bacilos. Entonces, no solo también es el diagnóstico a nivel laboratorial, sino también a nivel clínico, ¿no? Se hace la correlación con la clínica. Aquí vemos un ganglio infectado, una linfadenitis tuberculosa, que va a ser una forma más frecuente en la tuberculosis extrapulmonar. Va a aparecer a nivel cervical. Y luego cuando deja la cicatriz, pues se denomina como escrófilo. El cuadro clínico de un paciente con tuberculosis, estos pacientes presentan tos y expectoración más de 15 días, un mal estado general, hay anorexia, pérdida de peso, febrícula, vespertina, sobre todo la expectoración es mucoide, purulenta o también presenta hemoptisis. Hay sudoración nocturna y dolor pleurítico. Las neoplasias que se presentan a nivel de pulmón, aquí tenemos el carcinoma en un 90%, hay agentes causantes, en este caso se asocia mucho al cigarro, a los hidrocarburos. Y el adenocarcinoma pues va a ser el más frecuente a nivel pulmonar, dentro de lo que es el carcinoma. Adeno que viene de glándula, el término de glándula, el adenocarcinoma va a ser el más frecuente. Luego tenemos otro grupo de neoplasias malignas, como es el carcinoma de células pequeñas. Esto es menos frecuente, sin embargo es el más agresivo, pues la característica de este tipo de tumor es bastante neuroendocrina y asociado a síndromes paraneoplásicos. La supervivencia es de 15% hasta los 5 años. Esta es la clasificación histológica que va a encontrar también en el libro de Robis, el carcinoma epidermoide, carcinoma microcítico. Tenemos el adenocarcinoma con sus subtipos, como es el acinar papilar, el bronquio alveolar, el sólido mixto. Los carcinomas no microcíticos, el carcinoma adenoescamoso, carcinoma con elementos polimorfos, sarcomatoides. Tenemos el tumor carcinoide, que es de típico o aletípico. Tenemos los carcinomas del tipo de las glándulas salivales y carcinoma sin clasificar fotogrupo. Estas clasificaciones pues van actualizándose cada 8 años, ¿sí? La etiología de una neoplasia maligna a nivel pulmonar, pues sobre todo está asociado con lo que es el tabaco. Fumadores pesados, estos van a tener mayor probabilidad de presentar un carcinoma a nivel pulmonar, sobre todo un adenocarcinoma. Entonces, este humo, el cigarrillo, los mismos insumos que contiene cada cigarrillo, pues estos insumos son con abundantes carcinógenos. Entre ellos tenemos, pues, a los que puede ser la nicotina, en principal, y también entre otros reactivos. Por otro lado, no solamente el tabaco genera un carcinoma, un adenocarcinoma pulmonar, sino también está asociado con radiaciones ionizantes, como puede ser el uranio, el amianto, el radon, o por alteraciones genéticas, ¿no? Los oncogenes como es el CEMI, el CARRAS, el EGPR, el CENIP o el CEQUIP, que también están asociados con carcinoma pulmonar. Y este grupo pues explicaría la neoplasia maligna a nivel pulmonar de aquellos pacientes que nunca han fumado durante toda su vida.
Y macroscópicamente en cáncer de pulmón, como vemos, se ve con una tumoración de bordes irregulares, de un color blanquecino, fijado en forma se ve así. Y estos bordes irregulares tienen una cierta infiltración, ¿no? Como queriendo invadir mucho más al tejido pulmonar sano. Y invade pues también no solamente a nivel de bronquios terminales o distales, o principales, sino también a nivel de vasos sanguíneos. En este caso ya se denomina como una invasión linfovascular, ¿no? Es decir, que las células tumorales pues, pueden viajar a nivel de la vía linfática o vascular. Y de esta manera puedes hacer metástasis a otros órganos, ¿no? Y en cortes histológicos vemos aquí esta zona fibrosis, algunas diseminación de estas células tumorales, y todo esto ya viene a ser lo que es la neoplasia maligna. Es la agrupación de células tumorales. Cada célula tumoral tiene una característica citológica, como es el caso de presentar mitosis atípicas, hipercromasia, alteración núcleo-citoplasma, es decir, que el núcleo sea mucho más grande que su propio citoplasma. Y el núcleo pues se hace bastante, bastante basófilo, morado, hipercromático, ¿no? Entonces aquí vemos una alteración de la arquitectura de los alveolos, ¿no? Ya no son los alveolos, sino que han sido reemplazados por estas células tumorales. La mayoría de las neoplasias malignas son iliares, sobre todo son periféricos, y estos periféricos son los adenocarcinomas. Y los adenocarcinomas se originan en los septos alveolares y los bronquiolos terminales. La diseminación de estas células tumorales pues es linfática. Primero afecta a lo que son los ganglios mediastinales, de ahí se van los linfáticos colectores. Si es diseminación sanguínea, pues puede llegar a lo que es el órgano del hígado, a nivel cerebral o a nivel también óseo. Y esto es ya conocido como metástasis, ¿no? La clínica, en un principio, pues los pacientes con cáncer de pulmón son asintomáticos, después ya pueden presentar sintomatología. Cuando ya pues el cáncer o la tumoración se ha hecho mucho más expansiva, el paciente puede presentar tos con expectoración o de tipo hemoctóica, además de disnea, dolor torácico, síndromes neumónicos, síndromes de la vena cava superior o síndromes paraneoplásicos. En la metástasis pulmonar, pues un inicio de un pulmón, ya sea derecho o izquierdo, pues compromete al contrario. Y bueno, pues estos carcinomas o también sarcomas que se podrían originar a nivel pulmonar podrían llegar por vía linfática hematógena hacia otros órganos. Metástasis pulmonares. De una sola tumoración, pues vemos que se ha ido infiltrando mucho más campos pulmonares, ¿no? Entonces se conoce como metástasis pulmonar. Y en esta imagen vemos pues, que la neoplasia a nivel pulmonar se ha ido diseminando a cerebro, a columna vertebral, a hígado y también hasta glándulas adrenales. En pleura, las patologías a nivel pleural, los más frecuentes derrames pleurales, que son asociados con los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía, pacientes con síndrome nefrótico por carcinomatosis o también por atelectasia, estos pacientes pueden presentar derrames pleurales. Entonces generan en el paciente pleuritis serofibrinosa, supurativa o hemorrágica, además de fibrosis. La clasificación de los neumotórax, según su causa, pues el neumotórax es considerado como aire en la cavidad pleural, que puede ser de forma espontánea, traumática o iatrogénica. La espontánea, la de tipo secundaria, es asociada con enfermedad pulmonar clínicamente aparente. La que es un neumotórax traumático es debido a la lesión penetrante torácica o también por traumatismos torácicos cerrados. El neumotórax iatrogénico es debido a aspiraciones transtorácicas con aguja o debido a la colocación de un catéter en vena circular. Esto es pues, por errores, ¿no? Y es el momento de manejar al paciente. Y los tumores pleurales que se pueden presentar a nivel de estas zonas son el tumor fibroso solitario y mesotelioma. Entonces es necesario hacer una biopsia y de hacer el diagnóstico, reconocimiento de qué células tumorales pues, son las que se hayan encontrado a nivel pleural y catalogarlas como un tumor fibroso solitario o un mesotelioma, dependiendo.
Bien, eso viene a ser todo lo que es la teoría de patología pulmonar. Y ahora sí, conéctense, estén conectados todos para que puedan comenzar con su fast test. Voy a enviar el link de Sócrates. Y les voy a pedir nombre de sala. Ahorita les doy el nombre de sala. Les voy a escribir por el chat. Van a tener 4 minutos. Ah, no, perdón. Van a tener 8 minutos. 2 minutos por cada pregunta. Estoy escribiendo el nombre de sala. Si pueden ingresar, coloquen primero sus apellidos y luego su nombre. Con un nombre basta, 2 apellidos y su nombre. Tienen a partir de este momento 8 minutos.
Eh, doctora, si ya terminamos, podemos enviar, ¿no? Antes de los 8 minutos. Ok, ya se cumplió el tiempo. Bien, entonces nos vemos en práctica el miércoles. El próximo lunes tienen igualmente un fast test de esta teoría. 4 preguntas. Hasta luego. Doctora, disculpe, ¿nos puede dar las claves? Les voy a dar las claves el próximo lunes. Me hacen recordar, por favor. Ok, doctora, muchas gracias. Doctora, buenas tardes.